de la sesión número 64 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 65 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Presidenta. Presidenta, se han recibido los siguientes documentos. Informe de la Biblioteca del Congreso Nacional a requerimiento de esta comisión sobre la comparación de articulados del proyecto de la Ley de Pesca y la actual Ley General de Pesca y Acuicultura, títulos 1 al 11. Solicitud para exponer en la sesión especial que se realizará en la región del Maule por parte de la Asociación Gremial de Bacaladeros del Maule AG, BAMaule AG. Excusas para asistir a la sesión del día de hoy por parte de la académica señora María Ángela Barbieri Belolio, quien espera poder participar en otra oportunidad. Reemplazo para la sesión a realizar en la región del Maule del diputado Bernardo Bergil por el diputado Francisco Pulgar y del diputado Mauro González por el diputado Hugo Rey. Esa es la cuenta, presidenta. Muchas gracias, secretarios. Ofrezco la palabra sobre la cuenta, diputado Miguel Ángel Calisto. Muchas gracias, presidenta. Quería solicitar la confirmación, entiendo que está resuelto, pero para la sesión de la Comisión de Pesca en la región de Aysén el día jueves 18 de abril. ¿Está confirmado? Está acordado. Perfecto. Muchas gracias. Yo voy a hacer llegar la nómina de varias organizaciones formalmente para que puedan participar ese día. Gracias, presidenta. Ningún problema. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ya. Entiendo que está acordado también la fecha de la sesión en la región del Maule para este viernes 22. Esperamos poder contar con los parlamentarios para tener el quórum. Y además entiendo que hay algunas dificultades más bien logísticas, porque no se puede ir en avión, sino que por tierra, y son 5 horas y media. Entonces hay algunos parlamentarios que tenían algunos problemas. Ojalá que podamos resolverlos antes del miércoles para poder tener claridad absoluta de lo que se acordó en sesiones anteriores con respecto a la visita del Maule. Nosotros vamos a hacer ese chequeo. Constitución. Talca puede ser, ¿no? Concepción, pero son 3 horas igual de vuelta. Ya. Subsecretario, disculpe, no lo habíamos saludado. Le damos la más cordial bienvenida a don Julio Salas y también a parte de su equipo de la subsecretaría. Subsecretario. Sí. ¿Me puede chequear esa fecha? Son en abril, viajamos el 12 de abril. Sí, ya. Ya, presidenta, el acuerdo es que el día jueves 4 de abril se viaja a la región del Biobío, el jueves 11 de abril a la región de los Lagos y el jueves 18 de abril a la región de Aysén. Ya. Ya. O sea, solo tenemos día viernes la región del Maule. Solamente. Ya. ¿Hay alguna pregunta? Entonces pasamos a la tabla del día de hoy. Seguimos con la tramitación de la nueva ley de pesca. Tenemos a invitados representantes de la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en Chile. Quienes nos acompañan de la FAO es Imahue Muñoz, para que tomen asiento. Manuela Cubi y Magdalena Abarca. Imahue Muñoz, consultora legal, Manuela Cubi, oficial legal, y Magdalena Abarca, encargada de asuntos parlamentarios.
Muchas gracias por asistir a la sesión del día de hoy. Nos interesa mucho también la opinión técnica de parte de ustedes, así que sin más preámbulos le ofrezco la palabra. Muchísimas gracias, señora presidenta. Honorables parlamentarios, es un gusto en nombre de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, estar aquí. Me acompañan las abogadas Imahue Muñoz, Magdalena Barca, soy Manuela Cubi Rodríguez, soy oficial jurista de la Oficina Jurídica de la FAO, que está basada en Roma. Les mando saludos de nuestro director jurídico y también del director de pesca, el señor Manuel Baranch, así como de nuestra representante en Chile, Yves Crowley, que lamentablemente no puede estar aquí. Así que muchas gracias nuevamente por esta invitación. En primer lugar, deseamos señalar que obviamente es muy importante para la FAO y vemos con muy buenos ojos la posibilidad de que Chile cuente con una ley moderna que gobierne de manera responsable y sostenible la pesca, considerando que Chile está entre los 12 países pesqueros más importantes del mundo. Ustedes conocen las cifras, el sector pesquero es uno de los pilares de la economía de Chile. Tenemos una producción total de pesca, estas son cifras de la FAO. En el año 2020 fue de 1,77 millones de toneladas, con un total de 8.500 millones de dólares por concepto de exportación de pescado y productos pesqueros en el año 2022. También quisiera señalar que la FAO ha tenido la oportunidad de pronunciarse previamente con relación al marco jurídico de la ley de pesca. Este ejercicio se hizo el año 2016, tuve el honor y privilegio de participar en ese ejercicio, en esa oportunidad, y entonces emitimos un informe que es de público conocimiento. Esa asistencia se prestó en el marco de un proyecto de cooperación técnica en el cual tuvimos la oportunidad como FAO, con nuestros asesores, de desplegarnos en terreno, de recoger información, de realizar una gran cantidad de consultas y sobre la base de la aplicación práctica de la legislación pesquera hacer una serie de recomendaciones. Considero necesario mencionar esto porque ese no es el caso en esta oportunidad. Lo que nosotros hemos podido realizar en este momento, atendiendo a la invitación que se nos ha formulado, es una revisión absolutamente preliminar, general, de algunos de los aspectos principales de la ley, y es lo que voy a pasar a exponer. A continuación también señalar cuál es la metodología de la FAO, que consideramos que es muy importante que sepan que como agencia especializada de Naciones Unidas, por nuestro mandato, lo que nosotros hacemos es revisar la legislación a la luz del derecho internacional. Entonces, en materia de pesca existen, ustedes pueden ver en la diapositiva, más de 10 instrumentos, tratados jurídicamente vinculantes, directrices voluntarias que tienen un gran valor técnico, ¿verdad? Todas acordadas por los países en el seno de los órganos rectores de la FAO. Cubren una gran cantidad de materias, se habla de pesca responsable, se habla de conservación de especies, se habla de artes de pesca, se habla de pesca incidental, de combatir la pesca ilegal no declarada, no reglamentada. Entonces, un análisis completo en realidad debería tener en cuenta todos estos instrumentos. Y además de los instrumentos de pesca, es importante señalar que Chile es parte de numerosos instrumentos internacionales de derechos humanos, instrumentos que tienen que ver con derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la alimentación adecuada, pero también derechos civiles y políticos, de publicidad, de transparencia, participación, convenciones contra la discriminación de las mujeres, de los pueblos indígenas, y todo ese corpus juris, ¿verdad? Todos esos tratados internacionales también deberían ser tenidos en cuenta. Entonces, teniendo en cuenta esto que nos parece muy importante, algunas observaciones generales que podemos realizar, ¿no? Lo primero, como FAO, rescatar positivamente que el proyecto de ley refleja principios en materia de aspectos socioeconómicos, ambientales, culturales muy importantes, que las leyes primarias de pescas contemporáneas, modernas, deberían contener, y que van más allá de los estándares usuales o tradicionales que se limitan a la sostenibilidad pesquera. Por lo tanto, vemos con muy buenos ojos que en el proyecto de ley de pesca se incluyen principios como el enfoque ecosistémico, la seguridad alimentaria, que es un tema esencial para la FAO, la urgencia climática, un tema para todos nosotros, la equidad de género, el principio de prevención y desincentivo de la pesca ilegal no declarada, no reglamentada, el respeto a la cultura artesanal, entre otros. En cuanto a la equidad de género, quisiéramos destacar que se reconoce tanto como un principio de la ley
cómo se establece la paridad en la composición de los diversos organismos con competencia de pesca, no solo respecto al Consejo Nacional de Pesca, sino también de los comités de manejo, en el Comité Científico Pesquero y en los consejos macrozonales y regionales de pesca. También se observa en el proyecto de ley una atención especial a la protección de los ecosistemas marinos vulnerables de conformidad con los estándares ambientales internacionales. Se observa asimismo una amplia consideración y regulación de la pesca a pequeña escala o pesca artesanal. En cuanto a las obligaciones internacionales en materia de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas, se sugiere revisar el proyecto de ley para incluir referencias a dicha consulta que sea conforme con las obligaciones adquiridas por Chile como parte del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo. Encontramos solo 2 referencias a pueblos originarios, pueblos indígenas, entonces se sugiere que este sea un lente con el cual miren también el proyecto de ley cuando lo revisen. Un punto fundamental, el acuerdo sobre las medidas del Estado Rector del Pueblo destinadas a prevenir, eliminar la pesca ilegal no declarada, no reglamentada. Este es un tratado internacional que fue adoptado el año 2009, al cual Chile contribuyó, fue uno de los campeones de este tratado a nivel internacional. El tratado entró en vigor el año 2016 y en este tratado se contienen una serie de medidas y disposiciones que son muy importantes. Nosotros vemos como FAO con ojos muy positivos las medidas que se han incorporado en el proyecto de ley en esta materia. Hay medidas importantes, me voy a referir a ellas, pero una sugerencia que quisiéramos realizar, una pregunta que les tenemos es si sería posible hacer una referencia explícita a este tratado en la ley, como una medida también de darle la importancia que tiene, siendo que Chile es parte del tratado. Lo otro que queríamos señalar es que entendemos que en Chile, desde hace ya bastantes años, existen numerosos decretos, supremos, normativa, digamos, de rango secundario de combate a la pesca ilegal. Por ejemplo, el decreto que da aplicación al tratado en cuanto a la solicitud de entrada a puerto, de utilización de puerto. Entonces hay una pregunta un poco de coherencia normativa, si no sería conveniente que algunas de esas medidas pudieran también estar incorporadas en la ley, ¿no? Como FAO, eso sería algo que veríamos con muy buenos ojos, sin perjuicio de que entendemos que eso existe en la normativa secundaria. A continuación, pasando entonces a algunas obligaciones específicas, partir por este elemento justamente, valorar muy positivamente el hecho que exista una definición de pesca ilegal no declarada y no reglamentada en el artículo 5 del proyecto de ley, y a la luz de que existe esa definición, preguntarles si sería necesario incluir en el artículo 1 una referencia a la pesca no autorizada prohibida, que en nuestra opinión probablemente está ya comprendida en el artículo. Pero de todas maneras el hecho que esto se incluya como uno de los objetivos de la ley, se incluya como un principio rector de la ley, es algo que nos parece esencial. Tuvimos la oportunidad de escuchar la exposición del señor subsecretario el lunes anterior sobre todo este tema, las cifras, el impacto que la pesca ilegal tiene en el país, en el mundo, y realmente este es un tema central del proyecto de ley que es muy, muy positivo. En cuanto al ámbito de aplicación de la ley, el artículo 2, hay algunas referencias importantes al derecho internacional y a las competencias de Chile como Estado del pabellón. La FAO sugiere especificar que esto implica que la ley también se aplica a la flota nacional, es decir, la que lleva el pabellón de Chile, que opere fuera de las aguas de la jurisdicción nacional, como lo indican algunas disposiciones a lo largo del texto. Entonces, hay disposiciones en el texto que se refieren a esto, pero eso no está incluido en el artículo 2 en el ámbito de aplicación. Sería bueno coordinar eso. Lo mismo sucede con los nacionales chilenos que se encuentren a bordo de buques de otro pabellón. Hay normas en el texto de ley sobre esta materia, sería importante que estén en el ámbito de aplicación. Todo esto es obviamente muy positivo que existan estas disposiciones. Estas son sugerencias para que estén incluidas en el artículo 2. Lo que sí vemos es que no se desarrolla con tanto detalle la posición que adopta Chile respecto de la actividad de esa flota de pabellón extranjero, en el caso de las medidas que se pueden tomar, ¿verdad?, en Chile. Y eso sería importante poder explicarlo. Por ejemplo, no se observa alguna medida para evitar que bajo el paraguas de la navegación libre se pueda realizar pesca ilegal no declarada, no reglamentada, como sería la obligación de tener los artes estivados antes de entrar en la zona económica exclusiva. Esta es una medida concreta que se podría adoptar.
Tampoco notamos, no existe una regulación específica de algo que es muy importante en el tratado anterior que mencioné, y que son las llamadas actividades relacionadas con la pesca. Entonces, el Tratado de Pesca Ilegal distingue entre actividades de pesca y actividades relacionadas con la pesca, y las define. Sin embargo, no hay una definición de estas actividades, que podría estar contenida en el artículo 5, y tampoco, ¿verdad?, se encuentra una posición respecto de cómo se realizarían, por ejemplo, los transbordos en el caso de las aguas de la zona económica exclusiva de este tipo de actividades relacionadas con la pesca. Y lo mismo en cuanto a las naves de apoyo logístico y servicios portuarios que puedan prestar servicios a embarcaciones involucradas en pesca de este tipo, ya sean nacionales o extranjeras. A continuación, en relación con los principios, como ya he señalado, se valoran muy positivamente muchos de los principios que se han incluido. Aquí hay una sugerencia de algunos principios adicionales que nos parece que podrían incorporarse. Creemos que la promoción de la coordinación, cooperación e integración a nivel institucional es muy importante, promoción de medidas de gestión adaptativa, reducción y gestión de los conflictos asociados a los recursos pesqueros y los ecosistemas, promoción de medidas de seguimiento, control y vigilancia que están en el texto, pero este podría ser también un principio, control del origen legal, trazabilidad de la pesca, también están en el texto, pero entendemos que es un principio realmente rector de la ley, así como promoción de la cooperación internacional para una gestión integrada eficaz de estos recursos. En relación con los conceptos que están en el artículo 5, la FAO sugiere revisar minuciosamente la lista de conceptos, es una lista extensa, es una lista larga, para evitar duplicaciones, contradicciones u omisiones. Algunas que podríamos destacar de esta revisión preliminar que hicimos, tal vez definir qué significa huella de arrastre, qué significa transbordos, esta definición no está, y que la definición de desembarque se ajuste a las directrices sobre los transbordos. Las directrices sobre transbordos fueron adoptadas el año 2022, son un instrumento técnico muy importante y podrían ajustarse estas definiciones a esos conceptos. Lo que ya dije sobre actividades relacionadas con la pesca, y también ese término actividades conexas, que está definido solo en relación con la pesca artesanal, y sería importante también ampliar su definición. En relación con la política nacional pesquera, destacar que el artículo 6 se refiere a ella, pero podría ser fortalecido con algunos elementos de participación. Consideramos que todas las políticas públicas deberían ser construidas con participación, y eso se podría consignar en este artículo, la consulta con la sociedad, las mujeres, los pueblos indígenas, en fin. Y aquí en el punto de género, tal vez destacar que el artículo 1D de la ley actual contiene una norma muy específica sobre igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, plena participación de las mujeres, eliminación de la discriminación. Esa norma no ha sido reproducida en el proyecto de ley, a pesar de que el proyecto de ley tiene un fuerte enfoque de género y habla de paridad, como ya mencioné antes, pero sería interesante revisar si es posible rescatar algunos elementos de esta norma que existe en la ley actual. Siguiente. En relación con las medidas de conservación de los recursos hidrobiológicos, señalar que se establece, como es habitual en estas leyes, la posibilidad de establecer vedas temporales o permanentes, y que ahí también en aplicación del enfoque ecosistémico sería importante que se pueda considerar la consulta con las poblaciones interesadas, por razones que todos podemos entender. Lo mismo con las medidas compensatorias, medidas de protección social. Agregar entonces un elemento de participación en estas normas. Lo mismo en relación con los planes de manejo, la posibilidad de realizar mayores consultas. Y lo mismo en relación con algunas medidas de manejo de la pesca artesanal. En relación con las embarcaciones de apoyo a la pesca, ya me referí a ellas, y la importancia entonces de contener una definición, ya sean nacionales o extranjeras. Claro, desde nuestra perspectiva, al no existir una referencia explícita al acuerdo de las medidas del Estado Rector del Puerto, es que fuimos identificando y tratando de verificar si efectivamente todos los aspectos del acuerdo estaban comprendidos ahí, y por eso hacemos este tipo de observaciones. Y en relación con la flota de apoyo, entonces, nacional, que es diferente a las nodrizas, porque las nodrizas sí están contempladas, por ejemplo, no nos pareció ver medidas de seguimiento y control que fueran lo suficientemente fuertes.
Y esto es bien importante en Chile porque si Chile abandera embarcaciones que puedan dar apoyo a la pesca en alta mar, ¿verdad? Entonces son barcos de pabellón chileno. Al no observarse estas medidas, sería importante y se podría incurrir, ¿verdad?, en alguna infracción en relación con el tema del acuerdo. Como ya mencioné, las directrices voluntarias de transbordo son importantes, entonces además de los conceptos, está este tema de que la actividad que realizan las nodrizas técnicamente conforme a las directrices son una actividad de transbordo y por lo tanto sería importante además regular esa actividad. Entonces por un lado definirla, pero por el otro lado también regularla. Respecto a la trazabilidad y origen legal de la pesca, es muy positivo, vemos con muy buenos ojos cómo se ha incorporado este principio, estas normas en el proyecto de ley. Está a lo largo de toda la cadena. Tal vez, y esto tiene que ver con las directrices voluntarias para los sistemas de documentación de capturas de la FAO que fueron adoptadas el año 2017, entonces se ven los distintos pases, tal vez las distintas fases, tal vez nos faltó ver con claridad la fase de transporte, desde el desembarco hasta que el producto pesquero ingresa a la planta, si es transportado, asegurar que en el artículo 151 y en las sanciones del 309 esté incluido también el transporte ilegal. Está en otras partes de la ley, muy claramente, justamente como no está tan claro en esta parte, nos llamó la atención y lo quisimos destacar, porque todos sabemos que ese es un eslabón importante de la cadena. En relación con el control del consumo de los recursos hidrobiológicos, señalar que en el caso de los que están regulados por cuotas, no se especifican las medidas que se podrían adoptar para asegurar que no se capture por encima de las posibilidades, el cierre de las pesquerías en el caso que se alcance la cuota o cierres precautorios cuando sea necesario verificar el consumo real de cuota. Como FAO nosotros entendemos perfectamente que esto se hace en la actualidad, esto lo hace el Sernapesca, la pregunta es si no debería constar de manera clara, específica, dentro de las atribuciones de Sernapesca en el proyecto de ley. En relación con la flota nacional, que está fuera de las aguas jurisdiccionales, señalar como muy positivo el hecho que se contemple un completo proceso de desembarque y certificación de capturas para la flota en los puertos nacionales, incluye sistemas de pesajes, incluye hacerlo en lugares autorizados, todo eso es muy, muy valioso. Sin embargo, hacer notar que como el proyecto de ley permite desembarcar en puertos extranjeros, eso está en el artículo 170, y se solicita la declaración de desembarque, pero no se establecen medidas de seguimiento adicionales, ¿no? Esto tiene que ver obviamente con las responsabilidades de Chile como Estado del pabellón, entonces ahí sería importante fortalecer esta medida. Respecto de los observadores, se contempla de manera amplia la figura, las funciones de los observadores científicos, eso es muy positivo, muy valioso, pero no se introduce la figura de los observadores de transbordos. Esto lo requieren estas directrices voluntarias sobre transbordo porque la función va más allá de la meramente científica y la información obtenida sobre los transbordos que ellos observen puede ser usada con fines coercitivos. En cuanto a la gestión de cumplimiento, régimen sancionatorio, bueno, estos son títulos muy, muy extensos de la ley, entendemos perfectamente y escuchamos además la presentación de la directora de Sernapesca la semana pasada, cuál es la filosofía que hay detrás de este cambio, que es muy importante, muy valioso, sobre todo con relación a las infracciones. Y vemos con ojos muy positivos, por supuesto, que al definirse la pesca ilegal no declarada, no reglamentada, además se pueda sancionar y que además el Sernapesca se pueda querellar respecto de este delito. Todo eso es un avance positivo en esta materia. Tal vez lo que habría que verificar es si se establecen también sanciones a embarcaciones extranjeras por incumplimiento del tratado, ¿no? Entonces estamos hablando de, por ejemplo, incumplimiento cuando no se otorgó la autorización para entrar al puerto, cuando no se otorgó la autorización para utilizar el puerto. Ese tipo de infracciones a los buques extranjeros, sea buques de actividades de pesca como de apoyo a la pesca, ambas, ¿verdad?, funciones deberían estar también incluidas, tanto en las sanciones como en las medidas provisionales, sería importante. Y también establecer la responsabilidad del representante de la embarcación pesquera extranjera o embarcación de apoyo a la pesca extranjera en los gastos que se incurran en el proceso de notificación e incautación para asegurar el buen fin de los procedimientos sancionatorios. En relación con la fiscalización,
recomendamos incluir de manera muy clara, sabemos de nuevo que esto se hace en la práctica, pero incluir de manera muy clara que además de los funcionarios de Senapesca, Carabineros y la Armada, hay un rol importante para la entidad que investiga los delitos, sea la PDI o el Ministerio Público. Sería bueno que esto esté de manera muy explícita en la ley. Y también revisar el tema de las facultades de fiscalización. Hay una norma sobre la subpesca y el Senapesca que se podrían revisar. Con eso, señora presidenta, honorables miembros, puedo llegar a las conclusiones de esta revisión muy preliminar, como comenté, con una metodología de expertos de la División de Pesca de Roma, del Servicio de Derecho para el Desarrollo. Nosotros nos hemos entonces propuesto darles estos comentarios preliminares. Consideramos que el proyecto de ley tiene los requisitos jurídicos de un proyecto de ley de pesca sólido, amplio, como todo proyecto de ley puede ser mejorado, y esas mejoras, en opinión de la FAO, deberían hacerse a la luz de los estándares internacionales, es decir, de los tratados internacionales que son ley para Chile, que son jurídicamente vinculantes. Por eso hemos querido dar algunas ideas de cuáles son esas áreas en las cuales se podría fortalecer. Y además comentarles, por supuesto, la FAO tiene a disposición una serie de herramientas en relación con todos estos instrumentos, están a disposición de las autoridades chilenas para que puedan ser utilizadas como ustedes lo estimen pertinente. Así que muchísimas gracias nuevamente y estamos para atender cualquier pregunta. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy contundente la exposición de la FAO, así que la felicito por su intermedio también a todo el equipo que hay detrás, ¿no es cierto?, de esta presentación. Y quiero ofrecer la palabra, diputados, diputadas, subsecretario. Lo que sí, si es que nos pueden dejar también la presentación y ojalá quizás ese documento, porque habían algunos aspectos que no aparecían en la presentación, para nosotros hacerlo llegar también a cada uno de los parlamentarios y también al Ejecutivo, que va a ser muy útil esos antecedentes. Ofrezco la palabra. Muchas gracias entonces a Imahue Muñoz, a Manuela Cubi y también a Magdalena Abarca. Muchas gracias. Vamos entonces a invitar a la mesa al Instituto de Fomento Pesquero. Se encuentra el director nacional, don Gonzalo Pereira Pucci. Le acompaña también el señor Carlos Montenegro Silva, jefe de División de Investigación Pesquera, y don Jorge Miranda Aguilera, jefe de División de Administración y Finanzas. Bienvenidos a la comisión. Muy buenas tardes, director. Le ofrezco la palabra. Muy bien, muy buenas tardes, presidenta, buenas tardes, diputados, buenas tardes, señor subsecretario. Bueno, en primer lugar, agradecer esta invitación. Nosotros estuvimos acá con mis colegas, Carlos Montenegro, jefe de División de Investigación Pesquera, Jorge Miranda, jefe de la División de Investigación, de Administración y Finanzas, el 9 de agosto pasado, en que tuvimos la oportunidad de presentar lo que es y lo que hace IFOP hoy día. El resultado de esa visita fue un oficio que nosotros agradecemos, de fecha 11 de agosto, en el cual esta comisión pidió expresamente incrementar el presupuesto de IFOP, así que fue una gestión que la verdad que la valoramos mucho. No se pudo concretar, pero sí valoramos la gestión y el esfuerzo. Pues bien, vamos ahora derechamente al proyecto para optimizar el tiempo. Voy a partir quizás por el final. Nosotros como institución que está a cargo de la investigación y siendo el principal organismo asesor para la toma de decisiones en materia de investigación pesquera desde hace ya 64 años, valoramos este proyecto, hemos hecho un estudio bastante minucioso de él, en cuanto al fortalecimiento del aporte de la ciencia hacia la toma de decisiones para la pesca sustentable, eso a su vez asociado al fortalecimiento de la institucionalidad y del financiamiento, que son los aspectos que son destacables del proyecto. Ahora, yéndonos más a lo específico, tal como les señalaba, IFOP fue creada el año 1964, por lo tanto llevamos 60 años cumpliendo un rol de asesoría a la autoridad
desde el punto de vista de la ciencia, que en nuestro caso es una ciencia que se denomina ciencia aplicada o ciencia orientada. Es muy distinto el rol nuestro al rol de las universidades, porque la labor que nosotros, o los resultados de las investigaciones que nosotros hacemos se traducen finalmente en toma de decisiones por la autoridad. Y hoy día, ya sea por mandato de la actual ley y de la ley que estamos hoy día discutiendo, IFOP va a seguir siendo la principal institución asesora. Respecto del proyecto de ley, señora Presidenta, nosotros empezamos a hacer el análisis desde el mensaje, analizando los principios y después la normativa ya en específico. En cuanto a los principios, ya podemos detectar que al señalarse 13 principios, hay 3 principios que son básicos para todo lo que viene a continuación. Al señalar el principio, identificar el principio del enfoque científico, el principio del enfoque ecosistémico y de la urgencia climática. Cada uno de estos principios después, posteriormente tienen un desarrollo, aquí me adelanto, consideramos que el texto la verdad es que es bastante completo y coherente, y esto partiendo por el enfoque ecosistémico. Si bien la ley actualmente vigente incorporó un concepto de enfoque ecosistémico, la verdad es que en este proyecto ese concepto es perfeccionado. Hoy día, al hablar del enfoque ecosistémico, se habla de un equilibrio biológico, ambiental, económico y social. Y esto a su vez está relacionado con los programas de investigación, como lo voy a señalar en un par de láminas más adelante, por cuanto este principio ecosistémico queda con contenido, es decir, no solamente queda en el capítulo de principio de mensaje, sino que se traduce en acciones concretas. La labor que hace hoy día IFOP y la forma de definir el tipo de investigación que hace es una investigación monoespecífica. Hay 2 tipos de investigación que se hacen para tomar la decisión en materia de administración pesquera, que son investigaciones que se hacen o evaluaciones que se hacen de manera directa o indirecta y que consisten en monitoreo o en la determinación de volúmenes de stock. Y aquí yo me estoy yendo un poquito a lo técnico, pero en sencillo es la investigación que se hace en terreno, in situ, o es la investigación que se hace a través de modelamiento y que hace una unidad especial nuestra que es la unidad más matemática, por así decirlo, en que se trabaja con herramientas matemáticas y estadísticas. Bueno, la novedad de este proyecto de ley es que va más allá de esta investigación monoespecífica, sino que es una investigación ya ecosistémica. Y eso es lo que se va a traducir en la incorporación de líneas de investigación que incluyen aspectos oceanográficos y ecosistémicos, que incluyen también cambio climático. Y aquí salto al principio de cambio climático o de urgencia climática, que también hoy día es un tema indiscutible, ya es un tema que está totalmente aceptado, las consecuencias que tienen las variaciones o el cambio climático en sí en la existencia o volúmenes de unidades de pesquería a lo largo del tiempo. Hay un gráfico, ahí está el gráfico que nos demuestra qué es lo que ha ido ocurriendo en un promedio global de cambio climático, ¿no es cierto?, en la temperatura en el mar, que a su vez tiene consecuencias en la existencia de poblaciones de peces. El rol de la ciencia. Bueno, el rol de la ciencia en este proyecto claramente es fortalecido en el sentido de dar una preeminencia al principio científico para la toma de decisiones mediante la mejor información científica disponible que esté disponible para la autoridad para tomar una decisión final. Este principio de la ciencia se refleja a su vez en el fortalecimiento de la institucionalidad que en distintos aspectos. Por una parte, en nuestro caso, como Instituto Fomento Pesquero, se señala expresamente que va a haber un financiamiento destinado al funcionamiento de IFOP separado de un financiamiento específico para la ciencia, lo que significa que de esta manera se establece un presupuesto basal para IFOP, porque IFOP, tal como lo presentamos el 9 de agosto, el financiamiento está solamente en base a proyectos, no hay un financiamiento de costo fijo. Por otra parte, se establece un programa de investigación en que hay, en la siguiente, claro, hay un programa de investigación priorizado que contempla un programa de investigación permanente. El esquema, ¿es la que sigue? Ahí está. Aquí hay un cambio respecto de la actual ley, porque en la actual ley hay 5 líneas de investigación establecidas en la ley. De esas 5 líneas,
3 líneas de investigación son para investigación pesquera y 2 son para investigación en acuicultura. Esta ley, que se refiere específicamente para la pesca, contempla 7 líneas de investigación, es decir, estamos aumentando 4 líneas de investigación permanente. De esas 7 líneas de investigación, puedes avanzar en la siguiente, es donde se concreta el principio del enfoque ecosistémico, por cuanto incorporamos líneas de investigación asociadas a estudios oceanográficos y estudios asociados también a los efectos del cambio climático. ¿Ahí pasaste las 2 láminas? Sí. Ahí están las 2 láminas. Es decir, hay un incremento sustantivo de la investigación hacia la investigación pesquera que obviamente después se tiene que traducir en un incremento de presupuesto. A su vez, hay un fortalecimiento en la institucionalidad en el sentido de que se aumentan los comités científicos. La actual ley establece 8 comités científicos, el proyecto de ley actual establece 10 comités científicos. En cada uno de los comités científicos tienen participación 2 profesionales de IFOP por cada uno, por lo tanto vamos a tener permanentemente 20 investigadores de IFOP participando en estos comités científicos. A su vez, se crea, esto es novedoso, esto es nuevo, un comité científico técnico de pares, que va a funcionar cuando exista alguna discrepancia o alguna diferencia respecto de alguna decisión o alguna recomendación que otorga el comité científico. Respecto de IFOP, aquí lo novedoso es que este comité científico de pares lo componen 4 profesionales nombrados al azar de los que han integrado los comités científicos. Por lo tanto, 20 trabajadores de IFOP, profesionales de IFOP, integran los comités científicos que podrían ser eventualmente nombrados como parte del comité científico de pares. Pero además, la ley fortalece el rol de IFOP en este comité al señalar que en cada comité científico de pares va a existir o va a trabajar un investigador de IFOP, independiente de los que podrían ser nombrados entre los 4. Bueno, también en este proyecto se precisa y se fortalece el rol de nuestra institución en la administración del sistema de observadores científicos. Nosotros en la sesión anterior les explicamos que 1/3 de los trabajadores de IFOP son los que trabajan en la toma de muestras, en la toma de datos, que es lo que se entrega a los profesionales para hacer su trabajo investigativo y de análisis. Ese tercio son las personas que están embarcadas en buques que realizan actividad pesquera, industrial o artesanal, o son los que están tomando muestras en playas o en caletas. En la ley actual era un poco incoherente la forma en que estaba señalado el tema de la administración, por cuanto lo establecía en condicional, podrá ser administrado por el Instituto de Fomento Pesquero, se precisaba en el reglamento, pero hoy esto está mucho más claro y preciso en el proyecto de ley que estamos analizando. Y por último, el presupuesto basal, tal como lo señalé al principio de la presentación, se hace una distinción entre presupuesto para funcionamiento de la institución respecto del financiamiento de la investigación, y por otra parte, en el informe financiero se contempla un incremento a 4 años en régimen de 4.300 millones para financiar las nuevas líneas de investigación, que son las que señalaba 2 o 3 láminas atrás. En conclusión, para nosotros, valoramos tremendamente que después de 60 años el Instituto de Fomento Pesquero pueda tener un presupuesto basal que permita una mejor administración, una mejor gestión y no tener que lidiar con esta forma muy extraña, ¿no es cierto?, de gestión de proyectos que a su vez financian remuneraciones, costos fijos, pago de servicio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso es un gran salto, yo diría, para nuestro país, que tengamos una institución de investigación sólida tal como la tienen los otros grandes países pesqueros como Chile. Segundo, valoramos que se contemple un presupuesto de un financiamiento para las nuevas líneas de investigación de 4.300 millones. Obviamente nosotros quisiéramos que esto fuera más. Sacábamos la cuenta hace un rato que solamente en recuperar los incrementos de IPC del 2018 a la fecha son más o menos 5.000 millones. O sea, este incremento de todas maneras nos va a poner
en el monto que debiéramos estar recibiendo hoy día si se hubieran aumentado los incrementos por IPC del 2018 a la fecha. No se reajustó, periodo de pandemia, periodo de baja de la actividad, pero no se recuperó ese financiamiento. También nosotros destacamos como una entidad activa en la entrega de la información, y también nosotros estamos muy activos en terreno. Les recuerdo que tenemos 22 oficinas a lo largo de Chile, desde Arica a Puerto Williams. El equipo nuestro de jefatura y de profesionales, y en mi caso también, estoy permanentemente siendo invitado a actividades con los pescadores industriales, con los pescadores artesanales. La verdad es que tener una institucionalidad como esta, que sea robusta, que fortalezca la investigación científica, que fortalezca el sistema de cómo se entrega la información científica, nosotros creemos que va a ser un aporte para recuperar la confianza de los actores en el sector pesquero. Es decir, esto sin duda va a incrementar las dudas que puedan existir con los distintos actores de la actividad pesquera, que a veces dicen, ¿será cierto, no será cierto, se equivocó IFOP, no se equivocó IFOP, está haciendo bien el trabajo IFOP o no? Pero al tener un sistema que incluso contempla un contraste con un comité de pares, también lo va a fortalecer. Y por último, ya este es un comentario a título personal, soy un abogado, profesor de la universidad, llevo 30 años en el sistema de la administración pesquera. La verdad es que también valoro el esfuerzo de sistematización y codificación que se ha hecho con este proyecto de ley, dado que desde la Ley General de Pesca y Acuicultura del año 90, el DFL 5, que es la ley orgánica de la subsecretaría, la ley del año 2014, a un usuario, si bien todos sabemos que por el artículo 8, ¿no es cierto?, la ley se sabe conocida por todo, es mucho más fácil el conocimiento, transparencia y el acceso, ¿no es cierto?, a la normativa pesquera, contar con un solo texto que sea comprensivo y completo. Creemos que desde el punto de vista nuestro, desde la investigación, el texto es completo, es coherente y no tiene contradicciones, y se solucionan algunas cosas que eran bastante técnicas, que nosotros también las presentamos como sugerencia a la subsecretaría en el momento de elaborar este proyecto. Así que eso es por nuestra parte, señora presidenta. Muy bien, muchas gracias, director. Ofrezco la palabra a los parlamentarios. Sí, yo le iba a hacer la pregunta, pero usted me la contestó en su presentación, cuando hacía alusión a qué pasaba con este aumento de los 4.300 millones. ¿Qué en la práctica significaba eso para la IFOP? ¿Qué es lo que se podía hacer con ese aumento? Pues yo me dice que finalmente es un reajuste del IPC de lo que nos ha hecho. En términos prácticos, ¿eso va a generar un impacto positivo entonces para la IFOP o no? A ver, cualquier aporte, cualquier aumento de presupuesto para IFOP genera un impacto positivo. Ahora, este incremento asociado al establecimiento de un presupuesto para IFOP, un presupuesto basal, sin duda que es un impacto positivo. Pero no puedo dejar de decir que de todas maneras este incremento a nosotros nos queda corto en relación a todo lo que estamos haciendo y todo lo que tenemos que hacer. En las 4 líneas de investigación adicional que se agregan, si nosotros las miramos con detalle, con un análisis técnico más profundo, se agrega y se menciona 4 o 5 veces la palabra oceanografía, que es un tema que IFOP hace muy poco tiempo que está incorporando. Sí. Nosotros lo tenemos recién en 2 departamentos y con más desarrollo en la zona sur de Chile. Pero si queremos tener un estudio con un enfoque ecosistémico que sea omnicomprensivo, que no solamente incorpore el análisis biológico de una especie, sino que también desde el punto de vista oceanográfico se incorporan elementos físicos, químicos, temperatura, salinidad, acidez, etcétera, etcétera, esto requiere un presupuesto mucho mayor. Sí. Y estos recursos finalmente se sigue dando bajo la lógica de contraproyecto. El presupuesto principal de IFOP es el presupuesto que recibe en base al programa permanente de investigación de la Subsecretaría de Pesca. El presupuesto de IFOP es el presupuesto de investigación de la Subsecretaría de Pesca. Y ese programa tiene 40 proyectos. Por lo tanto, están identificados cada proyecto con el presupuesto que tiene. Lo complejo es que de allí es donde se saca todo para funcionar IFOP. O sea, la mantención de las 22 oficinas, los 640 trabajadores, ahora los 2 buques. Entonces, es muy complejo esta gestión, esta administración en base a proyectos.
por más que, porque es un progreso, en algún momento no lo tuvo, IFOP tenía que competir, por más que IFOP sea, por mandato legal, el ejecutor del programa de investigación para la pesca y la acuicultura sustentable de la subsecretaría, la forma en que se asigna ese presupuesto es muy compleja. Sí, y más bien esta es una pregunta para el Ejecutivo. ¿Qué otra repartición pública tiene esta misma figura de financiamiento? Porque, claro, uno se ordena también con un financiamiento fijo para poder tener una certidumbre con respecto a la contratación de funcionarios, etcétera, etcétera. ¿Subse? Gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludar al director y al equipo de IFOP que han hecho la presentación. La verdad es que, como bien ha señalado el director de IFOP, la brecha entre la investigación científica necesaria para lograr el óptimo de investigación para el desarrollo pesquero y los recursos que hoy día están disponibles es una brecha bastante significativa. Conversamos a propósito de la creación del proyecto de ley con el Ministerio de Hacienda y obviamente, y esa es la razón por la que está construido así el proyecto, un proyecto de ley puede resolver los contenidos y materias que son objeto del proyecto. Como bien señalaba el director, hay una deuda que está construida por falta de reajustes en los recursos desde hace unos 5 años atrás, 5 o 6 años atrás. Entonces, el proyecto de ley en su informe financiero no puede hacerse cargo de lo que no es contenido de la ley, sino que es un déficit que viene de arrastre en el presupuesto. Pero la forma en que enfrenta esa conversación el proyecto me parece que está bien planteado, y es que respecto de las materias que están establecidas, sí establece este incremento en más de 4.000 millones, y también establece una declaración que parece fundamental, y es que al determinar que va a existir un presupuesto basal, la discusión de ese presupuesto basal no es objeto de la ley de pesca, sino que es objeto de la discusión de una ley de presupuesto. Y hoy día, simplemente esa discusión no se da en la ley de presupuesto porque el IFOP no tiene presupuesto basal. Entonces, hasta que la ley de pesca diga que el IFOP va a tener ahora presupuesto basal más el presupuesto por programa, significa que en una próxima ley de presupuesto, cuando haya ley de pesca, vamos a tener, o sea, una vez que esté vigente la ley de pesca, va a tener que estar definido cuál es ese presupuesto basal del IFOP, y es por eso que esa declaración es tan significativa para efectos de cerrar esa brecha. Perfecto. Pero vuelvo a decir, la declaración la cierra, pero quien la paga es la ley de presupuesto de los años siguientes a la publicación. Pero hoy día existe esa declaratoria hoy día en el proyecto. Así es. Ya, perfecto, así es. perfecto. Explícitamente se establece la distinción del presupuesto basal del presupuesto por investigación. Perfecto. No, clarísimo. Diputado Romero. Gracias, Presidenta. Presidenta, por su intermedio, pedirle disculpas al director de IFOP, a quienes lo acompaña, su secretario, porque estábamos votando un proyecto de ley de remanente, por eso no pude llegar a la hora. Por su intermedio, preguntarle al director, del 100% de los recursos que se necesita para un buen funcionamiento, no estoy pidiendo montos, pero porcentaje, ¿qué porcentaje tienen hoy día ustedes para dar respuesta positiva a todas las demandas? Presidenta. Sí. Director. Si le entendí la pregunta, si nosotros hacemos una distinción de cuánto es el presupuesto que se destina al costo fijo, separado de lo que se destina netamente a investigación, es más o menos un 70% es lo que se destina al funcionamiento, que no está lejos de los parámetros de cualquier institución. Si ustedes preguntan en alguna universidad, siempre fluctúa entre 60 y 70%, que va fundamentalmente a remuneraciones, es el gasto más grande. Y el resto son arriendos, mantenciones, pago de servicios. Entonces, si se llega a aprobar esta ley y se establece un presupuesto basal, bueno,
tal como lo dijo el señor subsecretario, esa va a ser la discusión. ¿Cuánto es el presupuesto que necesita IFOP como costo fijo? Levanta la cortina, como diría un comerciante, y de allí hay que hacer recalcular el costo de un proyecto de investigación, que ya obviamente no va a ser el mismo, porque ya el costo fijo está financiado. ¿Qué es lo que nos pasaría si nosotros compitiéramos, por ejemplo, con una universidad en una licitación por un proyecto? Nosotros tendríamos que poner 100 millones y la universidad va a poner 30 o 40, porque todo el resto lo tiene financiado. ¿Me entiende? El punto de partida. Muy bien. Ofrezco la palabra. Bueno, le agradezco, director. Muchas gracias. Muy buena presentación. Sí, subsecretario. Si me permite, es que no quiero perder la oportunidad. Escuchamos dos presentaciones el día de hoy, la de FAO y la de IFOP. Para nosotros como Ejecutivo es muy valorable los contenidos de ambas presentaciones, particularmente en el caso de la presentación de FAO. Saludamos la valoración que hacen del proyecto y escuchamos con mucha atención las observaciones específicas que se hacen a la conversación, y por lo tanto creemos que probablemente muchos de esos temas van a ir aflorando en el marco de la discusión que posteriormente empecemos como discusión en particular. Y en el caso de la presentación de IFOP, quiero reiterar algo que ya ha planteado el director en otras oportunidades y que también lo hemos discutido en algún minuto con los parlamentarios. La discusión de ley de pesca es probablemente la discusión más importante que se puede dar en una década sobre ordenamiento pesquero, sin duda, y nos va a concentrar gran parte de la energía para poder efectivamente dar un salto importante no solo en transparencia, sino que en la capacidad de desarrollo de la actividad pesquera. Pero eso no nos puede impedir que al mismo tiempo tengamos una correcta administración, una correcta fiscalización y una correcta investigación. Y por eso es muy importante que mientras dure este proceso de discusión de ley de pesca, tengamos especial atención también a los requerimientos de investigación, a la construcción de los procesos presupuestarios que se realizan desde el sector pesquero. Esta es una situación que nosotros hemos reiterado en diferentes oportunidades. La institución fiscalizadora del sector pesquero tiene un estatus de fiscalización distinto a las otras instituciones fiscalizadoras. No es un organismo fiscalizador como aduanas, como impuestos internos, no tiene ese tipo de estructura ni de planta fiscalizadora. La institución de investigación del sector pesquero es distinto a los otros institutos de investigación científica que hay en otros sectores que reciben, por ejemplo, transferencias de recursos desde la cartera de Ciencia y Tecnología. En este caso, es prácticamente desde unilateral la transferencia que se hace desde el sector pesquero. Entonces, hay elementos en los que se puede mejorar el fortalecimiento del sector pesquero. Bueno, ¿para qué hablar de la institucionalidad de fomento? La brecha entre el INDESPA y lo que era el objetivo inicial de una institución de fomento, que era una institución del tipo INDAP, es también una brecha muy significativa. Entonces, esa conversación requiere una atención que no es solo la discusión de ley de pesca, y es más, sería imposible resolverlo en una ley de pesca, pero se necesita una conversación permanente y una atención de la Comisión de Pesca para ir mejorando, haciendo un upgrade de desarrollo de toda la institucionalidad pesquera en su conjunto, incluida, por cierto, la Subsecretaría de Pesca, que en su rol regulador también tiene bastantes precariedades que resolver. Lo sabemos. Diputado Alexis Sepúlveda, bienvenido a la comisión. ¿Cómo está? Mucho gusto. Retorno a esta comisión. No, una consulta para el IFOP. ¿No postulan a estudios de los FIC, por ejemplo, de los gobiernos regionales? ¿O no pueden? Pregunto. Sí, la verdad es que ha sido un vaivén esto. ¿Por qué? Porque efectivamente en los últimos 2 años una línea interesante de financiamiento y además de solucionar aspectos regionales fue convenios específicos con gobiernos regionales. Pero a raíz de las nuevas restricciones que se impusieron en el año 2023 y restricciones para los gobiernos regionales, la verdad es que hoy día está bastante complejo. O sea, nosotros el año 2023 tuvimos que devolver a un gobierno regional 400 millones de pesos y tuvimos que bajarnos de un proyecto después de 4 o 5 meses de tramitación en el último minuto. ¿Por qué?
estudios financiados con fondos. ¿Por qué? Porque jurídicamente IFOP es una corporación privada, sin fines de lucro. Y por lo tanto, al ser corporación privada, entramos en el mismo saco que cualquier entidad privada. No somos considerados una entidad pública y allí eso establece una restricción mayor para el gobierno regional. Y en algunos casos con algunos requisitos que IFOP no puede poner. Por ejemplo, en uno de los proyectos que estábamos en trámite, dijeron, continuamos adelante, pero IFOP tiene que poner en la mesa 30 millones de pesos, que IFOP no tiene para sacar de su caja 30 millones. O participar en un proceso de licitación, que también se nos hace bastante complejo. Entonces, estamos explorando nuevamente, analizando específicamente con un gobierno regional hoy día, cuáles son los requisitos que tendríamos que cumplir como para poder dar continuidad o poder postular a nuevos estudios regionales. ¿Me pidieron la palabra? Sí, diputado, sí, sobre el punto. Ya, ok. Yo conozco las restricciones, yo integro la Comisión de Hacienda, eso lo vimos en la ley de presupuestos, sé la diferencia que hay entre entidades privadas y entidades públicas que eventualmente pueden acceder a transferencias de fondos de los gobiernos regionales. Eso, para serle franco, está más claro para el 2000, para la ley de presupuesto 2024, que está ahora en ejercicio. Y el 2022, 2020, 2021, ¿qué pasó en los años anteriores donde este problema no lo teníamos? Incluido el 2023, porque en la última etapa del 2023 hubo más bien problemas con DIPRE. Pero al principio la verdad que no había casi ningún tipo de diferencia entre entidad pública y privada. Entonces, pero pregunto un poquito más atrás. Lo que me interesa saber un poco si el IFOP ha utilizado, ha sido activo en poder captar recursos, por lo menos de los FIC, que obviamente es un instrumento muy potente para la investigación. Eso. Más allá de lo que pasa ahora, que sé que es un poquito complejo, pero superable, ¿eh? Sí. No es nada, no es un viaje a Marte. Hay hartas regiones que han postulado. Sí, lo hemos hecho. Y hay que estar ahí. Sí, lo hemos hecho. Sí, tuvimos un proyecto muy interesante a 18 meses con el gobierno del Biobío. Tuvimos otro proyecto con Atacama. Atacama, sí. Sí. Otro eran con los ríos. Sí. Es decir, es una herramienta que nosotros hemos usado. Y hemos usado bien. Sí. Y sin ningún problema, pasando todas las fiscalizaciones, controles, y eso es lo que ha permitido que los gobiernos regionales también nos busquen a nosotros viendo qué otras iniciativas podemos realizar. Cuando los gobiernos regionales están interesados en el desarrollo Exactamente. estratégico de sus territorios. Sí. Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que también tender esos puentes para poder visibilizar que sí se pueden hacer esas colaboraciones, porque estamos limitados con los recursos por parte de IFOP, pero no podemos avanzar en el sector de la pesca cuando no hay estudios, y en Atacama nosotros llevábamos años pidiendo estudios y justamente se hizo este trabajo conjunto y creo que funcionó bastante bien, fue bien exitoso. Hay que replicarlo hoy día en otras regiones. Lo último, Diputado Sepúlveda. Lo último, y un consejo. La misma dificultad, decía Carlos del Jarpa que los consejos no ayudan a pagar, pero esa es otra historia. La misma dificultad que usted ve en el nuevo formato de transferencias para entidades privadas, lo están viendo muchas organizaciones. Y yo creo que muchas van a bajar los brazos en eso de postular o no. Creo que hay ahí una tremenda oportunidad. Más que una dificultad, hay una tremenda oportunidad para que persista, porque en algún momento, yo sé que faltan, inclusive te voy a decir más, faltan clarificación de procedimientos y de actos de parte de la IBRE, digamos, para ver todo el proceso de postulación regulatorio. Todavía faltan algunas aclaraciones, pero el que esté disponible a recorrer ese camino, sé que para los gobiernos regionales puede ser un poquito más complejo, no es un problema de las entidades privadas, que los gobiernos regionales se embarquen en muchos concursos, sabiendo que el trámite administrativo no se termina de cumplir y la plata no se ejecuta porque hay que devolverla, en fin, es un drama para los gobiernos regionales. Pero yo estoy convencido de que ahí hay una oportunidad, no es un tema insalvable y que quienes persistan van a poder acceder a recursos importantes, porque yo creo que van a haber menos competidores en la cancha de lo que había antes. Director. Sí, solamente decirle, nosotros efectivamente hemos realizado proyectos los últimos 2 años, estamos disponibles para hacerlo y estamos actualmente en conversaciones. Yo estuve la semana pasada en una de las regiones en reunión con un gobierno regional y estamos disponibles y estamos tratando de ver y estudiar, porque efectivamente hay cambios, de qué manera nosotros podemos hacerlo. O sea, es una herramienta que nosotros hemos usado y que nosotros valoramos. Sí. Y para el subsecretario no sería mal una reunión con DIPRE. El drama que tenemos es que el procedimiento no está claro.
ni para los gobiernos regionales, ni para las entidades. Creo que abrir una conversación con la Dirección de Presupuesto para que esto se clarifique, se establezca el procedimiento, los requisitos, sería muy positivo para el IFOP y obviamente para la subsecretaria. Se lo dejo ahí. Subsecretario. Y luego le ofrezco la palabra. Muchas gracias, diputado. Sí, la verdad es que es una... el IFOP, para quienes no conocen en detalle su estructura, tiene una naturaleza, una doble naturaleza, porque efectivamente es una corporación de derecho privado, pero al mismo tiempo es un comité Corfo. Sí, su directorio está constituido por un comité Corfo y su función es una función pública. Es muy entonces su naturaleza es distinta. Sin embargo, como bien dice el director, se ve afectado por estas restricciones genéricas a las personas jurídicas de derecho privado que tienen un tipo de restricción de manera distinta. Así que efectivamente es algo que no solo nosotros, sino que también el Ministerio de Ciencia ha estado preocupado de tratar de resolver, no solo para el IFOP, sino para otras instituciones que tienen esa doble naturaleza. Pero, Presidenta, además, no quiero perder la oportunidad. La verdad es que tanto el director del IFOP como la jefa jurídica de la subpesca que me acompañan comparten una naturaleza en común. Ambos son académicos universitarios vinculados a derecho pesquero y derecho marítimo, y por lo mismo es muy interesante ver, además escuchamos a la representante de la FAO, hoy día tuvimos en la mesa tres autoridades jurídicas en materia pesquera y marítima, y no me gustaría perder la oportunidad de dejar la posibilidad de que nuestra jefa jurídica, que además es coautora del informe FAO del 2015, pueda hacer una referencia en esta sesión. Por supuesto, tiene la palabra. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludar a todos los diputados y diputadas y también a los colegas de IFOP y a los colegas de FAO. Efectivamente, como decía el subsecretario, desde la visión más jurídica y, claro, dado que algunos de nosotros nos hemos podido dedicar a analizar las normativas pesqueras, no solamente nacionales, sino que internacionales. En mi rol actual de ser parte del equipo del subsecretario Salas como jefa jurídica, tengo la responsabilidad y a requerimiento también del ministro de transmitirles algo que ya me atrevería a decir que las sesiones no solamente que se han realizado acá mismo en el Congreso, sino que las que ustedes han podido asistir a nivel territorial, han podido darse cuenta de la relevancia que tiene este carácter que ya la FAO identificaba como una norma contemporánea. Evidentemente la ley ya venía desde el año 91 y con muchas modificaciones, particularmente la que nos convocaba, que era la del 2012, y que efectivamente ha ido conteniendo ciertos principios, pero el esfuerzo que actualmente se ha hecho, que es un esfuerzo, yo me atrevería a decir, de un carácter de envergadura profunda, que es contar con lo que ya Gonzalo, el director de IFOP, nos indicaba, que es contar con un instrumento que busque una especie de otorgarle a los usuarios en general un instrumento lo suficientemente democrático en materia pesquera, porque hasta este momento poder recurrir a la norma es una norma que solamente expertos pueden alcanzar. Y ese no es el foco que un país donde solamente una región, que es la región donde suelen tomarse decisiones, no tiene costa, todo el resto de las regiones tienen costa. El instrumento normativo es de tal especificidad y muchas veces me atrevería a decir de oscuridad, que al usuario común le es muy difícil tomar este instrumento y asirlo y hacerlo parte de su quehacer. Entonces, desde una perspectiva jurídica, nosotros hemos tomado esta decisión y el subsecretario hemos formado parte de este proceso, nos hemos embarcado con él a trabajar en conjunto y cada una de las precisiones que a lo largo de esta etapa de discusión de la idea de legislar se han dado con mucha responsabilidad, Presidenta, por su intermedio a todos los parlamentarios hemos ido tomando nota, porque sabemos que la idea de legislar es fundamental, pero también la discusión en particular. Entonces, cada uno, y para tranquilidad también, nosotros nos hemos ido dando el esfuerzo de identificar aquellos detalles, pero estamos convencidos, particularmente yo, los últimos minutos que quería hacer punto,
es respecto de elementos tan trascendentales como la crisis climática. En materia de crisis climática, y ahí ustedes recién estaban discutiendo, por ejemplo, temas como remanente, pero así se dan una serie de temas, de asuntos vinculados con los recursos hidrobiológicos que se van a acrecentar cada vez más en razón de la urgencia climática. Y la urgencia climática no solamente tiene un foco en la protección de la biodiversidad, sino que particularmente en comunidades costeras como, por ejemplo, en el Maule o en Biobío o en cada una de las regiones que ustedes representan. Entonces, la normativa que acá nosotros estamos discutiendo es una normativa que mira, y yo me atrevería a hacer uso de las palabras que ya el subsecretario ha dicho en otras oportunidades, mira de cara a las siguientes décadas. La idea es poder dar estabilidad, una discusión transparente, una discusión abierta, que por supuesto van a haber diferencias en términos técnicos, en términos de enfoque, que es válido, y esa es la idea. También lo conversamos muchísimo con el subsecretario en su momento cuando trabajamos, digamos, a los territorios, darnos cuenta de que van a haber diferentes visiones, pero es aquí, en el marco del Congreso, en el marco de las discusiones legislativas, donde se tiene que dar esos diferentes enfoques, y nosotros pensamos y estamos convencidos que este instrumento tiene que ser un instrumento que, y nuestra expectativa, nuestra esperanza está en que sea prontamente discutido y aprobado, pero luego de la discusión interna, la discusión que vamos a tener de cara a los siguientes meses, y creemos realmente que es una norma, me atrevería a decir, una norma contemporánea, una norma que se hace cargo también de normas de carácter internacional. Tenemos los desafíos, como bien indicaba FAO, elementos, por ejemplo, como el Estado Rector del Puerto, hay una serie de otras normas que, dado que pasan a ser parte del cuerpo normativo nacional, evidentemente no nos hicimos expresamente cargo de todas ellas, pero sí le puedo decir, Presidenta, que realmente hemos buscado que sea una norma lo más útil, práctica y lo más transparente posible, y estamos muy deseosos de poder seguir discutiendo ella de cara a los siguientes meses. Así Muy que bien. eso, Presidente, muchas gracias. No, muchas gracias a usted. Ofrezco la palabra, parlamentarios, ejecutivo, IFOP. Subsecretario. Solo, Presidenta, hacer ver que desde que iniciamos la discusión y esta comisión, agradecemos que haya sesionado 3 veces por semana, nosotros hemos hecho 5 presentaciones de contenidos de la Ley de Pesca, y de acuerdo a la planificación original que tenemos presente, nos queda una última presentación de síntesis que esperamos realizar el próximo miércoles. El miércoles, ningún problema. Así va a ser. Bueno, por haberse cumplido el objetivo de la sesión, agradecer a cada uno de los invitados, y se levanta la sesión.